Continuando con la parte de energía solar fotovoltaica, vamos a analizar la distancia mínima entre objetos y los paneles solares, ¿sí? Entonces, antes de eso, vamos a un poco a retomar temas sobre la posición de la Tierra con respecto al Sol. Como ustedes saben, el eje de la Tierra no está perpendicular o paralelo al eje del Sol, sino que este tiene una inclinación. Esta inclinación tiene un valor de 23 grados, ¿sí? 23 grados con 27 minutos. Y como saben también, la Tierra describe una trayectoria que no es circular, ¿ya? En este dibujo se realiza como el centro, la Tierra, y el que se movería en este caso relativamente, ¿no? Es el Sol. Entonces ahí, por esta inclinación que tiene el eje de la Tierra, vamos a tener los solsticios cuando el Sol está más alejado de la Tierra y los equinoccios cuando se tiene una distancia, ¿sí?, más cercana. Entonces, aquí vamos a definir la palabra de latitud, ¿sí? Si tenemos la Tierra, vamos a dibujarle por aquí, tenemos la Tierra y le partimos como que fuera una naranja. Claro, aquí tendríamos que un poco verle como en 3 dimensiones. Aquí estaría el centro y ya, ahí. Entonces, la latitud es el ángulo que se forma, ¿sí?, dice, entre la normal del punto geográfico y el plano ecuatorial. Entonces, aquí tenemos un punto. La normal, ¿cuál sería? Una perpendicular al plano o al paralelo cero, o latitud cero, ¿no es cierto? Porque si en este punto hacemos la normal, nos daría un ángulo de 0 grados. En el caso de aquí, en este punto que hemos marcado, tendríamos aquí un ángulo que sería la latitud del lugar, ¿sí?, con respecto al paralelo cero, la línea ecuatorial, el ecuador, el término que nos han indicado que es el punto de referencia para hacer esta medición, o plano ecuatorial. Tiene, la verdad, algunos nombres. Y la longitud, ¿sí?, en cambio esta ya se utiliza el meridiano, ¿sí?, de referencia, que en este caso sería el meridiano de Greenwich, ¿sí?, en donde las longitudes, ¿sí?, aquí estaría el oeste y aquí estaría el este. Las longitudes que van hacia el oeste toman valores negativos. Nosotros en América tenemos los usos horarios, ¿sí? Estamos en -5, -4, -6, dependiendo la situación donde estemos. Y la parte de Europa, parte de África, estaría en la parte del este, ¿sí? Y aquí tendríamos valores positivos, ¿sí?, positivos y acá negativos. ¿Ya? Entonces, con estas definiciones, ¿sí?, vamos a continuar con otras características de la posición que tiene un panel fotovoltaico, donde vamos a definir la incidencia con este sigma. No, recordemos que antes habíamos utilizado el sigma como una constante. En este caso el sigma va a ser un ángulo, ¿sí? Entonces, es el ángulo que se forma por la radiación directa. Habíamos dicho que teníamos los rayos del Sol, ¿sí? Tenemos aquí el Sol. Y si yo directamente, perpendicularmente a la superficie, tendría este ángulo, un sigma, ¿sí? Tendríamos, si es que digamos que el Sol no está necesariamente alineado con esta superficie, tendríamos una variación, tendríamos ahí este sigma. Que lo más deseable fuera que este ángulo fuera de 90 grados, porque como recordamos, si es incidencia directa,
¿sí? Este ángulo sería un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Pero el Sol no siempre está perpendicular a la superficie, entonces vamos a tener variación en este ángulo. Si tenemos un panel orientado al sur, vamos a ver qué quiere decir esto. La orientación de un panel, en este caso un captador solar de manera general, ¿sí? Tenemos que, si tenemos el norte geográfico, el oeste, el este y el sur, va a ser cuán movidos esté con respecto al norte, ¿sí? Entonces, si tenemos el norte para este lado y nosotros tenemos un movimiento del panel no necesariamente que esté alineado al norte, ese ángulo vamos a llamarlo el ángulo alfa, el ángulo de orientación, ¿sí? Entonces, no siempre los paneles están orientados al norte, ¿sí? Eso sería lo deseable, que estén orientados, pero a veces por situaciones, por ubicación del lugar o donde queremos colocar los paneles, si es en una casa, ya tienen sus propias orientaciones, entonces ahí existe esta variación en este ángulo de orientación. Y el ángulo beta, ¿sí? Que sería el ángulo ya de elevación, por decirlo de alguna manera, o de inclinación que tiene el panel solar, ¿sí? Entonces podrá tener un ángulo de 90, tendríamos un panel perpendicular a la superficie, un ángulo de 45 grados o uno de 0. Como vemos aquí, el ángulo de incidencia tiene que ver con estos parámetros. Lo deseable de un ángulo beta, ¿sí? En el caso de la latitud 0, es que esté totalmente, o un beta 0, ¿sí? Perpendicular a los rayos del sol. Pero por cuestiones de mantenimiento se da una inclinación de unos 10 grados, 15 grados, dependiendo del tipo de lugar, ¿sí? Porque recuerden que estos paneles fotovoltaicos están a la intemperie, entonces viene viento, dependiendo del sitio pueden haber hojas, entonces si nosotros tenemos el colector de manera horizontal totalmente, se van acumulando, y esta acumulación hace que se cree sombras en el panel y no se tenga el 100% de la energía. Muchas veces que esto puede causar incendios por las corrientes de retorno, como habíamos explicado en un inicio, de cuando tenemos el comportamiento de un diodo, de un semiconductor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la limpieza también de los paneles. Tenemos ahora, para analizar la distancia mínima entre los objetos de los paneles, primero definimos la altura solar mínima, ¿sí? Que esto dependería de cuánto tiempo tenemos nuestro panel, ¿sí? Utilizándose. En este caso, si tenemos regiones donde exista más sol, tengamos solsticios, un poco, el sol está mucho más alejado de la Tierra, entonces tendremos días más largos, o en su defecto, días más cortos. Por eso es que se va realizando la instalación según qué uso le voy a dar a mi energía, ¿sí? Si es que es un uso para todo el año, ¿sí? Yo voy a utilizar el día más desfavorable, en el que tengo menos radiación, ¿sí? Entonces, esta altura mínima tendríamos los 90 grados, ¿sí? Menos la latitud del lugar y menos la inclinación de la Tierra. Y si vamos a usar que el panel o nuestro sistema aislado, solo vamos a un fin de semana, por ejemplo, en una casa de campo, entonces analizaremos según la latitud del lugar únicamente. No nos centramos aquí con la inclinación de la Tierra porque como son usos muy puntuales, entonces no influye mucho este parámetro. ¿Ya? Entonces ahora, para poder conocer en qué posición colocarlo, habíamos dicho que este era el beta, el ángulo de inclinación, ¿sí? Que teníamos según la latitud del lugar también nos favorece ciertas latitudes,
¿sí? Porque tenemos todo de 12 horas de sol y podemos aprovechar. Entonces, si yo tengo dos paneles, ya tenemos el panel 1 y el panel 2, ¿sí? Yo voy a tener que calcular primero con los datos del tamaño del panel, ¿sí? Un par de parámetros. Primero, la distancia mínima, que sería la altura que tengo para mi H min, que se la determinaba con un valor como en grados, si no es un valor en distancias. Luego decimos que mi altura, ¿sí? Que sería mi altura del panel, tiene que ver con la inclinación, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto, este cálculo? La verdad es para evitar que al colocar varios paneles en fila, tengamos el problema de crear sombra. Y como habíamos dicho, el crear la sombra nos provoca baja eficiencia en el panel. Hay veces que ni siquiera funciona el panel fotovoltaico por estar a la sombra. Entonces es necesario hacer estos pequeños cálculos, porque no siempre se tiene una gran extensión de terreno en donde existe distancias bastante amplias donde no existe este problema, ¿sí? Entonces, calculamos la primera distancia, ¿sí? Que sería entre la base del panel 1 y la parte superior del panel 2, la que no queremos que nos haga sombra, ¿sí? Entonces aquí utilizamos la relación entre la longitud del panel, el seno del ángulo beta y la tangente de la altura mínima que requerimos, ¿sí? Y luego calculamos la distancia 2, que sería lo que tendríamos en la parte de lo que ocuparía o lo que haría sombra el panel que está inclinado. ¿Qué tiene que ver con, igual, tomando en cuenta el beta, el ángulo de inclinación? ¿Sí? Tendríamos que esto es un cateto adyacente y por lo tanto, con el coseno de este ángulo podemos calcularlo, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos la distancia 2, es la longitud del panel, multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación de nuestro panel fotovoltaico. Y luego la distancia mínima que deberíamos considerar sería esta distancia de aquí más esta distancia de acá. Uniéndolo todo en una fórmula, ¿sí? Tendríamos que la distancia mínima a calcular sería la longitud por el seno del ángulo beta, que sería de la inclinación, por la tangente de la altura mínima y y la suma, disculpen, de la longitud por el coseno de la inclinación, ¿sí? En algunos lugares, por ejemplo, nos va a salir, nosotros, como habíamos dicho, en la parte de por mantenimiento, cuando tenemos regiones muy cercanas a la latitud 0, este beta debe estar entre 5 y 15 grados de inclinación, por cuestiones de limpieza. En otros lugares donde nosotros quisiéramos colocar este tipo de paneles, pues tendríamos que utilizar la fórmula anterior que habíamos visto en el ángulo de incidencia, en donde ya asumimos que queremos siempre perpendicular, la mejor posición, y teníamos ahí una relación de ángulos. Entonces ahí calcularíamos y sabríamos cuál es la inclinación adecuada de nuestro panel fotovoltaico.